Cuando comenzamos a leer el libro de Mateo, ¿con qué comienza el libro de Mateo? Con la genealogía de Jesús. Comienza diciendo, fulano, hijo de Mengano, hijo de Mengano, hijo de Mengano, y comienza a describir la genealogía de Jesús. Mateo. El libro que le sigue, ¿cuál es? Marcos. El libro que le sigue, Marcos, no comienza con la genealogía de Jesús. Marcos comienza con el bautismo de Jesús. Nos vamos al libro de Lucas y Lucas comienza de nuevo con la genealogía de Jesús. Comienza diciendo Jesús es hijo de fulano, es hijo de fulano, es hijo de fulano. Pero la genealogía que usted encuentra en Mateo no es la misma genealogía que usted encuentra en Lucas. Y estamos hablando de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque uno habla de la genealogía de Jesús a través de María y el otro habla de la genealogía de Jesús a través de José. ¿Me va siguiendo hasta acá? Todos hablan desde que Jesús apareció en escena. Ahora queda un libro, un evangelio, Juan. Bien, están prestando atención. ¿Cuál es el que queda? El libro de Juan. Y Juan también comienza hablando de Jesús. Pero no comienza hablando de Jesús hombre. Juan se remonta a una mirada de la eternidad y su introducción hace pensar a la creación del mundo. ¿Por qué? Juan comienza diciendo, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice Juan 1, versículo 1. Entonces, los otros evangelios hablan de un Jesús ya nacido, de un Jesús que viene de carne y hueso, hablan de un Jesús que comienza su ministerio, que es bautizado. De eso hablan los otros evangelios. Pero cuando Juan habla y remonta toda la creación. En el principio, dice él, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que podemos decir que los tres primeros evangelios hablan de un Jesús hecho hombre, un Jesús de carne y hueso como usted y como yo. Pero el libro de Juan muestra a Jesús desde el principio como Dios. ¿Me sigue? Entonces, lo primero que yo quiero rescatar de este versículo, quiero que lo leamos, si puede buscar Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a leer unos versículos más. Vamos a leer del 1 al 5, así ya podemos meternos en el tema. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con todos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al 9, y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que nos quedemos con el primer versículo que leímos y con este último. Quiero que los unamos, por favor. Vamos a leerlos a los dos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos al 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿de quién está hablando cuando se habla del verbo? De Cristo, del Hijo que se hizo carne.
No queda duda de que cuando se habla del verbo y el verbo se hizo carne, se habla de Cristo. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en este versículo 14 que dice: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene como el único Hijo de Dios. No había otro. Generalmente la gente de afuera dice: todos somos hijos de Dios y todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Entonces, usted en este versículo encuentra que Jesucristo, en esa altura de la historia, era el único Hijo de Dios. No había otro, el único Hijo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que todos los que creen en Él son hechos hijos de Dios. Entonces, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, aquel que cree en Cristo tiene el poder, dice la palabra, de ser hecho hijo de Dios. Nunca nos confundamos. Si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Si Cristo está en nuestras vidas, nosotros somos hijos de Dios. Ahora, lo que yo quiero dejar en claro es que ese verbo se hizo carne. Yo, al leer el versículo 1 y al leer el versículo 14, estamos hablando de que el verbo se hizo carne. Y para que usted no piense que yo le vengo a mentir, quiero dejar bien claro que ese verbo está hablando de Cristo, porque el único que se hace carne, ¿quién es? Cristo. O sea que aclaramos acá que ese verbo es Cristo. Y cuando hablamos de verbo en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar que verbo habla de la palabra de Dios. Y yo quiero leer este versículo 1 en varias versiones. La Nueva Versión Internacional dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Reina Valera Contemporánea dice: en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. No le va cambiando el panorama de su cabeza. Dios mismo era la palabra. Y me gustó también la versión de Oso. Y me puse a buscar por qué le dicen a esta Biblia la versión de Oso. Y esta versión de Oso es escrita en 1573 y se le puso este nombre a esta Biblia porque en aquel entonces no se podía traducir la Biblia a otros idiomas. Entonces eran sancionados, eran libros censurados que no permitía que la gente los leyera. Entonces cualquier libro que tenía una cruz, cualquier libro que tenía algún símbolo cristiano, eran totalmente desechados. Entonces, ¿qué hicieron con esta Biblia? Con esta traducción que hicieron, le pusieron en la tapa un oso, que si después usted busca en internet, la Biblia del oso, tiene un árbol, el oso está parado y el oso está tratando de comer de un panal de miel. Y usted sabe que la Biblia dice que se compara a la miel. Entonces, de esa manera no tenía ninguna inscripción religiosa y ese libro podía ser llevado a distintas culturas. Por eso se llama la Biblia del oso. En esta Biblia, este versículo dice: en el principio ya era la palabra. Y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Cuando yo entendí que Cristo era la palabra, yo siempre lo relacioné a que Cristo es el cumplimiento de la palabra. Eso fue lo que entendí en mi revelación, eso fue lo que entendí cuando me enseñaron y eso fue lo que a la luz que llegaba a mi vida y a mis ojos era lo que yo entendía. Cristo es la palabra, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios habla que va a mandar un Mesías. Dios habla que va a venir un Salvador al mundo. Dios habla que Él va a traer restauración para su pueblo. ¿Y quién cumple toda esa palabra? En el Nuevo Testamento la cumple Cristo. Entonces, a mi entender, y está bien, a mí, a lo que yo entendí, a lo que me enseñaron, es Cristo el cumplimiento de todas esas palabras. Pero sabes, unas noches atrás, leyendo este versículo, pude ver un poquito más allá. Quizás no al nivel que habla Juan, que él habla y se remonta a la época de la creación, quizás no con esa revelación, pero sí gracias a lo que él escribe, algo en mi cabeza y en mi corazón se despertó.
Este versículo que hemos estado leyendo tantas veces y repitiendo, dice, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. Y en el verbo, en la palabra, estaba Dios. Y Dios era esta palabra. En nuestra mente, que es tan chiquita, tan finita, tan cerrada, cuando nosotros hablamos de un padre y de un hijo, nosotros vemos dos personas. Acá vemos a Jonathan y a Maxi. Padre e hijo, dos personas. Quizás dos personas totalmente diferentes, dos personas. Ahora, cuando usted encuentra en esta palabra tan maravillosa, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, usted encuentra al Padre y encuentra al Hijo. Y lo maravilloso que me impactó en mi corazón es que dice que Dios habla y que esta palabra es el Hijo. O sea, que el Padre es el que habla y el Hijo es la palabra que el Padre habló. Lo vuelvo a repetir porque hasta a mí me cuesta. El Padre es el que habla y el Hijo es la palabra que habló el Padre. Eso es Cristo. ¿Qué habló el Padre? Es Cristo. ¿Qué es lo que habla el Padre? Es Cristo. Y me impactó de tal manera el poder de esa palabra de Dios. Y que nosotros no vemos así a veces a Cristo. Nosotros separamos a Cristo de la palabra. Y cometemos un gran error a veces de separar a Cristo de la palabra de Dios. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nosotros reprendemos en el nombre de Jesús. Nosotros predicamos de Jesús. Pero muchas veces la palabra está muy lejos de nuestros corazones. Está lejos. Mencionamos a Cristo. Pero no entendemos que Cristo es esa palabra de Dios. Cuando Dios te habla, es Cristo mismo actuando en vos. Nosotros debemos darle mayor importancia a la palabra de Dios. Yo quiero en esto hacer referencia a dos cosas y quiero comenzar por la primera. Lo primero que quiero decir es que debemos darle más importancia a la palabra de Dios. Y como dije recién, cuando al ser cristianos hablamos en nombre de Cristo, oramos en nombre de Cristo. La Biblia nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es nombre por sobre todo nombre. Y dice que ante su nombre está sujeta toda potestad. Entonces Él tiene mayor poder que cualquier cosa. Cristo tiene mayor poder que cualquier maldición, que cualquier enfermedad, que cualquier problema. Él es mayor. La Biblia dice que cuando Él muere en la cruz y Él se levanta de la muerte, Él queda por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está golpeando a nosotros el día de hoy? Cristo es mayor que eso. Él está por sobre eso. ¿Qué es lo que te viene golpeando de hace años? Cristo está por sobre eso. Por eso Él nos enseña que cuando oremos, oremos en su nombre. Porque su nombre es poder, su nombre es poderoso. Pero lamentablemente nosotros solamente nos quedamos mencionando a Jesús y quizás la palabra de Dios está muy lejos de nuestros corazones. Nosotros muchas veces ponemos la palabra lejos de nuestro corazón porque no la leemos. Y no la leemos porque quizás no la vemos importante. A veces tenemos la palabra lejos de nosotros porque leemos, pero no creemos lo que leemos. La leemos como un cuento, como una historia, como algo que pasó alguna vez. A veces se cree, pero no se obedece a la palabra. Entonces la palabra sigue estando lejos de nosotros. Y yo pensaba, es igual que si usted cree que usted puede hacer algún negocio, que usted puede llevar algún billete a su casa. Yo imagino que todos nos sentimos capaces de decir, bueno, yo puedo generar algo para comer esta noche. Yo puedo generar algo para comer mañana. Todos creemos eso. Limpio, hago tal o cual trabajo, pero algo vamos a comer. Ahora, podemos creer eso, pero el día de mañana nos levantamos a las 12 del mediodía. Cuando nos piden hacer algo, nosotros no queremos hacer nada y no nos queremos responsabilizar de nada. ¿De qué sirve lo que estoy creyendo si después no actúo en consecuencia de lo que creo? ¿Me sigue? Entonces, con la palabra de Dios muchas veces pasa lo mismo. Leemos la palabra, la escuchamos, pero no la terminamos de creer. Y si creemos, a veces no hacemos lo que estamos creyendo.
entonces la palabra queda muy lejos de nuestro corazón. Y ¿sabe lo que más cosa me da? Es que la Biblia también dice que los demonios creen la palabra y tiemblan. Creen y tiemblan. Pero ¿sabe una cosa? Los demonios no dejan de ser demonios. Los demonios no se arrepienten. Entonces nosotros no solamente podemos quedarnos en creer en la palabra, sino en hacerla. Eso es acercarse a la palabra, poder tomar la palabra de Dios, poder creerla, pero también poder marchar en aquello que Dios me viene hablando. Porque sabe, cuando usted permite que Dios le hable, usted cree y se comienzan a mover en eso que Dios le habló, Dios seguirá trayendo mayor palabra a su vida. Y lo que quiero decirles es que debemos acercarnos más a la palabra de Dios, porque así nos acercamos a Cristo. Nos acercamos a aquel que nos salvó, a aquel que nos amó. Debemos acercarnos a Cristo. Él es la palabra. Nosotros muchas veces sabemos decir queremos ser como Cristo. ¿Lo he dicho alguna vez? Yo me imagino que ha orado: Señor, ayúdame a ser como vos. Señor, que pueda perdonar como vos, que pueda amar, Señor, como vos. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Cuánto hemos cantado esa canción? Yo quiero ser como tú. Es un anhelo de nuestro corazón poder ser como Cristo. Cuando yo me imagino todo lo que Cristo hacía en la tierra, Él caminaba, Él tenía misericordia, Él traía perdón, Él sanaba, Él restauraba las vidas, Él levantaba a los muertos. Y la Biblia dice que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Que nos falta ser más como Cristo, tener más de su palabra en nuestros corazones. La palabra de Dios muchas veces está lejos de nosotros y solamente quedamos en una oración, solamente quedamos en un comentario o en un anhelo. Y el segundo punto de esto que quiero mencionar es que creo que es lo que más me impactó, es que el Hijo es la palabra del Padre. Yo quiero que usted guarde eso en su corazón. Acá vemos el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después vemos en el último versículo que leímos que el verbo se hizo carne, o sea que el verbo se hizo Cristo, se hizo el Hijo de Dios, pasó de ser una palabra a hacerse carne como usted y como yo. Entonces podemos rescatar en la mezcla de ambos versículos que el Hijo es la palabra del Padre. Y acá lo podemos tomar de dos maneras: a nivel espiritual, y usted lo puede tomar a nivel natural. Vamos a comenzar a nivel espiritual. La Biblia dice que los que creen son hechos hijos de Dios. Pero los que creen ¿en qué? En Cristo. Entonces, cuando usted pasa a ser hijo de Dios, usted pasa a ser la palabra de Dios. Me impacta eso, hermano, porque usted en la Biblia va a encontrar todo lo que usted necesita. Usted en la Biblia va a encontrar la solución a cada uno de los problemas que usted y que yo tengamos. En la Biblia usted y yo vamos a encontrar cada cosa que nosotros estemos necesitando para salir adelante, para que nuestros enemigos sean vencidos. Usted ahí en la palabra va a encontrar la solución para su vida, va a encontrar alivio, va a encontrar la paz, va a encontrar la esperanza. Usted en la palabra de Dios encuentra la vida eterna. Esa es la palabra. Y esa palabra que Dios lanza, esa palabra debería ser tu vida y debería ser mi vida, porque encontramos en estos dos versículos que el Hijo es la palabra del Padre. ¿Usted es hijo? ¿Usted es hijo de Dios? Sí, usted es hijo de Dios. Usted es la palabra que Dios habló sobre usted. No interesa lo que otra persona haya dicho de usted, no interesa de dónde viene, no interesa cuánta plata trae en su bolsillo, no interesa en qué trabaja, no interesa nada. Lo que interesa es que usted es lo que Dios habló de usted. Y como dijo Hugo el domingo pasado, podrán acusarle para apedrearle, pero no pueden condenarle. ¿Por qué? Porque usted es la palabra de Dios. Eso dice la palabra, que el verbo se hizo carne y apareció Cristo, pero luego aparecimos nosotros.
Y si nosotros nos tomamos de la palabra de Dios, el Padre lanza la palabra y aparece el Hijo, aparece usted, aparezco yo y aparece cada persona que cree en el Señor. ¿Y por qué vivimos por debajo de la palabra? El Señor dice, te bendeciré y serás bendición. Y nosotros muchas veces vivimos como si estuviéramos por debajo de la bendición. Pero el Señor habló que somos benditos de Jehová. Y esa palabra es la que marca mi vida y la que marca tu vida, la que marca tu carácter, la que tiene que marcar tu futuro. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios está lejos de nosotros. Y si la vemos a la palabra de Dios y la leemos como algo lejano a nuestras vidas, pero lo que impactó en mi corazón es que lo que el Padre dice, eso es el Hijo. Lo que el Padre dice, eso es el Hijo. Lo vuelvo a repetir, lo que el Padre dice, eso es el Hijo. Amén. Eso te tiene que mover y me tiene que mover. Yo me pongo también, igual que usted, lo que el Padre dice, eso es el Hijo. Y estamos hablando de Dios, ¿por qué? Porque el Verbo se hizo carne. ¿Y quién lanzó esa palabra? ¿Quién lanzó ese Verbo? El Padre. ¿Y qué aparece en función de que el Padre lance la palabra? Aparece el Hijo. Entonces usted apareció porque Dios habló. Usted apareció porque el Padre habló. Pero ¿por qué vivimos por debajo de lo que Dios dice de nosotros? Dios habla que estamos bendecidos. Dios habla que podemos ser de bendición a otros. Dios habla sobre nosotros paz y bien. Dios habla sobre nosotros que las puertas se abren, que Él nos va a prosperar, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador. Eso habla el Padre de vos y habla de mí. ¿Por qué vivimos por debajo? Debemos creer más a la palabra de Dios y abrazarla y entender que cuando el Padre lanza su palabra, aparece el Hijo. Y el Hijo apareció hace 2000 años y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahí en la historia aparecemos nosotros. Entonces el Padre sigue hablando en nuestras vidas y acá estamos los hijos. Estamos en base a lo que Dios habló. Entonces no puede estar por debajo tu vida, no puede estar por debajo tu ministerio, tu llamado, no puede estar por debajo. Debemos pararnos firmes en qué nos ha dicho el Señor y tomar, Señor, si vos lanzaste la palabra y creaste el mundo, si vos lanzás la palabra y aparece el Hijo, Señor, aquí aparezco yo con tu palabra y aunque todavía no la vea cumplida en mí, la voy a abrazar, la voy a creer y voy a esperar el cumplimiento de lo que vos has dicho. Ahora, ¿qué es? No es cualquier palabra, no es el invento de alguien, no es la imaginación de alguien, es lo que Dios dice en su palabra. Porque no vengo acá a predicarle, ahora sí voy a ser millonaria. La Biblia no dice eso, sí dice el Señor que Él me va a prosperar, que Él va a prosperar el trabajo de mis manos, sí dice el Señor eso. Entonces crea a lo que dice la palabra. Pero para creer a lo que dice la palabra, tengo que leer la Biblia. Para encontrar lo que Dios dice a mi corazón, tengo que escudriñar en la palabra. Y no leerla como un cuento, no leerla como una historia, no leerla como algo viejo, algo religioso, sino entendiendo, Señor, quiero escuchar tu voz para mi vida. Quiero escuchar tu voz directiva. Y crea, por favor, cuando lea la próxima vez la Biblia, diga, Señor, acá estoy leyendo tu palabra, quiero escuchar. Señor, cuando aparezca ese verbo, cuando aparezca esa palabra para mi vida, Señor, ahí se levanta este hijo en victoria. Pero usted tiene que creer esa palabra de Dios. Hemos tenido como muy disociado, Cristo me salva, Cristo me liberta, y allá a lo lejos la palabra, pero Cristo y la palabra es lo mismo. Y cuando nosotros tenemos lejos la palabra de Dios, no estamos funcionando como corresponde. El Hijo es la palabra viviente del Padre. Eso fue Cristo en la tierra. El Padre habló y apareció el Hijo de carne y hueso en esta tierra para cumplir propósito. Eso es a nivel espiritual, pero lo quiero llevar a nivel natural. Vuelvo a repetir, el Hijo es la palabra del Padre. A nivel natural, nosotros desde pequeños, a nuestros hijos, nosotros ya estamos viejos, pero cuando vengan nuestros nietos, tenemos que hablar sobre ellos, lo que dice la palabra.
La Biblia en el Salmo 127 compara a que los hijos son bendición para los padres y dice que son como saetas, son como flechas que están en la aljaba de los padres. ¿Y qué se hace con una flecha? Una aljaba es donde se colocaban las flechas y la persona las llevaba, eso es la aljaba. ¿Y qué hace una persona que lleve arco y flecha? Agarra la flecha y la tira lejos. Dice que los hijos son como esas flechas. Nuestros hijos son para lanzar hacia adelante. Nuestros hijos son para que lleguen a destino. Nuestros hijos son para que lleguen y cumplan propósito. Esos son nuestros hijos. Y nosotros como padres, nosotros como abuelos, debemos hablar sobre la vida de nuestros hijos, el bien de Dios y la palabra de Dios. Y aunque hoy las cosas no se vean como querramos verlas, nosotros no tenemos que dejar de creer en el poder de Dios. Que estemos vivos o muertos, Él se encargará de todas nuestras generaciones. Porque hay una promesa de que Dios alcanza la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y que si Él nos bendice, nosotros bendice hasta la cuarta generación. Y hablando de este tema con Hugo en esta semana, él me hacía recordar que cuando vinimos al primer tiempo nos invitaron a predicar un campamento a Coronel Oviedo. Y la persona que nos invitó nos contaba, había un chico que tocaba el piano y que tocaba muy bien. Yo no me acordaba de la historia, Hugo me hizo recordar. Y la chica nos contaba que este muchachito, este jovencito que tocaba tan bien el teclado, nunca había estudiado, pero tocaba re bien. Pero había algo detrás. Dice que el padre, desde que nació, desde que era muy chiquito, todas las noches iba y le oraba y lo bendecía para que tocara el piano. Todos los días ese papá oraba. ¿Cuántos años tendría el chico ahí? 15. Unos 15 años tendría el muchachito y tocaba muy bien el piano. El hijo es la palabra que lanzó el padre. El hijo es la palabra que lanzó el Padre. Entonces nosotros debemos lanzar a nuestros hijos con bendición. Nosotros debemos proyectarles delante de Dios orando por ellos. Y cuando podamos, bendecirles de palabra. Bendecirles cuando no nos vean. Bendecirles de cara. Bendecirles cuando están de espalda. Bendecirles. Si doblamos su ropa, si acomodamos algo de ellos, si tenemos la oportunidad, proyectarlos. Vos podés llegar lejos, vos sos capaz, porque Dios está en vos. Dios te va a abrir camino. No vas a quedar por debajo, sino que vas a quedar arriba, porque hay una palabra de promesa de parte de Dios, que sus hijos serán cabeza y no serán cola. Y así será nuestra descendencia. Los que hoy vemos y los que no veremos el día de mañana cuando ya no estemos. Pero tenemos la seguridad de Dios, porque es una promesa que el Señor nos hace, que nuestras descendencias serán cabeza y no serán cola. No serán para que otros los pisoteen, no serán para que otros los humillen, pero para eso nosotros debemos levantarnos delante de Dios y bendecir la vida de nuestros hijos, porque el Hijo es la palabra del Padre. Y esta palabra también es para nosotros. Nosotros también somos hijos. Hemos sido hijos. Pero esta palabra también es para nosotros. Quizás usted no tuvo padre, su padre lo dejó. Quizás sí lo tuvo y no lo dejó, pero quizás ni se preocupó por usted. Quizás usted tuvo un padre y su padre fue un buen padre. Quizás ya no tenga su padre en la tierra. No sé cuál es su situación el día de hoy, pero quiero animarte a que tomes a Dios como Padre. Es el mejor Padre que puedes tener. Quiero animarte a que tomes a Dios como Padre, que Él sane tus heridas, que Él te levante,
Y Él va a lanzar esa palabra de vida y de paz para tu vida. Él va a lanzar esa palabra de bendición que te va a proyectar y te va a hacer llegar hasta donde Él pronunció, hasta donde Él imaginó. Y aunque el enemigo se quiera levantar para tumbarte, para tirarte, para que no llegues, el Señor se encargará que llegues a destino. Porque cuando las flechas se lanzan con un propósito, se lanzan con un destino y a ese lugar van a llegar, y más si son lanzadas por Dios. Nosotros necesitamos tomar a Dios como Padre, en lo natural y en lo espiritual. Necesitamos tomar a Dios como Padre. Por más que seamos grandes, por más que otros sean jóvenes, no interesa la edad que tengas, necesitamos tomar a Dios como Padre. Porque Él dice que lanza su palabra. Esa palabra es el verbo. Y cuando Él lanzó la palabra, el verbo se hizo carne. Me impacta. Porque Él ha hablado mucho sobre tu vida. Él ha hablado mucho sobre tu futuro, sobre tu familia. Él ha hablado mucho. Si yo le pregunto, de seguro usted me va a poder enumerar un montón de palabras que ha leído, que el Señor le ha hablado a lo profundo de su corazón. Yo quiero que en este momento las recuerde. Recuerda esa palabra que Dios le dijo a su corazón. Quizás ahí cuando estaba orando, quizás vino un profeta y le habló. Yo quiero que recuerde aquella lectura que le impactó de la palabra a su corazón. Yo quiero que la recuerde, ¿sabe? Esa palabra, cuando Dios la lanza, tiene tanto poder que se hace carne. Y se hace carne en usted. Esto de la iglesia no es un juego, no es pensar en positivo. El congregarnos no es un chiste, el que estemos acá no es por casualidad. Venimos porque tenemos un Dios poderoso, creemos a un Dios poderoso y queremos escuchar esa palabra de vida del Dios poderoso que tenemos, porque esa palabra nos va a transformar para siempre. Dios lanza la palabra y esa palabra se hace carne. Y no es en algunos pocos, no es en algunos que tienen coronita, es en los que creen. Gloria a Dios por eso. Es en los que creen. Porque, ¿sabe? Quizás quedemos descalificados por la nacionalidad. Quizás quedemos descalificados por el dinero en nuestro bolsillo. Quizás quedemos descalificados por nuestra edad, por nuestros estudios, por el trabajo que tenemos, por el color de piel, por el color de pelo. Usted puede poner lo que quiera, porque cuando el hombre quiere hacer discriminación, va a discriminar lo que sea. Pero esta palabra nos impacta porque Dios no se maneja por lo que se maneja el hombre. Dios busca a alguien que le crea. Y cuando usted le cree, esa palabra en usted toma vida, se hace carne. Gloria a Dios. Dios no pide antigüedad. Bueno, para que Dios comience a hacer algo en mi vida y yo ver algo de Dios, tengo que pasar 40 años en la iglesia. No, Dios solamente dice, cree. Cree. ¿Cuánto le cuesta a usted creer de dinero? Nada. ¿Cuánto de tiempo le cuesta llevar creer? No tiene que estar meditando 10 horas. Es cuestión que usted diga, sí, Señor, yo te creo a lo que decís. Aunque me parezca una locura, yo lo creo. Si usted ve la locura de la tierra, esto antes no estaba. Dios dijo, sea el cielo, y se abrió el cielo. Dios dijo, sea la tierra, y se formó donde hoy usted y yo estamos, de la nada. Entonces, si Él habla en tu vida, lo que Él habla, aunque hoy no haya nada en tu vida, Dios puede hacer un todo, que es lo que siempre decimos. Esa palabra se hace viva en nuestros corazones, debemos creerla. Usted puede ser la palabra de Dios en este tiempo. Usted puede ser esa palabra que camine, esa palabra viviente de Dios. Usted puede ser en este tiempo. Y vuelvo a repetir, porque no quiero que se tome que estoy hablando una locura, una herejía. Estoy hablando de que usted se tome de lo que Dios dice, no es lo que dice alguien, una imaginación de alguien, es lo que está escrito en la palabra. Vamos al versículo 13, que es un poquito lo que estábamos diciendo recién.
Leemos desde el 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y doy gracias por eso, porque no somos hijos de Dios a nivel sangre. No es qué linaje de sangre traes, ¿tu sangre es real? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Gracias a Dios que Dios no nos pregunta eso. A Dios no le hace falta para que nosotros seamos hijos mostrar nuestra acta de nacimiento y decir yo soy hijo de fulano. A Dios no le hace falta eso. Solamente el que cree. Tampoco es de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Gracias a Dios. Porque hay cuánta gente que quizás ni usted ni yo le agradamos. Y quizás esa gente lo menos que quiere es que seamos hijos de Dios. Pero eso a Dios no le interesa. A Dios solamente le basta que creamos en Cristo Jesús. Que creamos en Cristo Jesús. El domingo pasado Hugo hablaba de Diótrefes y explicaba que es un espíritu que se pone en la puerta de la iglesia y que él no entra ni deja entrar a otros. Que es un espíritu que a veces ataca a nuestras vidas. Y yo veía este versículo que leímos, que dice que el ser hijo de Dios no depende ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, y gracias a Dios por eso. Porque a veces hay mucha gente que está en las puertas de nuestras vidas, y no permiten que nos acerquemos a Dios. Sin embargo, Dios solamente dice, cree en el Hijo. Entonces, por más que a usted fulano, mengano, le diga, ¿para qué vas a creer en eso? Por más que cualquiera se le pueda oponer a que cree en Dios, está muy dentro de usted el creer que Cristo es el Señor. No depende de otro, depende de usted. Yo amo a Hugo y hace mucho tiempo que estamos juntos. 32 años de casado, 4 y medio de novio. Muchos años. Ya pierdo la cuenta. 36, se podría decir, que nos conocemos, que estamos más como 1 o 2 años de amigos. Bueno, toda la vida. Muchos años. Pero el que cree en Dios no depende de mí. Y el que yo cree en Dios no depende de Él. Está en el interior de mi corazón y en el interior de su corazón creer. No permita que otros lo tiren abajo. Levántese y crea. Porque cuando usted cree, usted es hijo de Dios, a pesar de lo que le digan. Y quiero ir terminando con el versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, gracias a Dios por eso, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hoy este verbo trajo salvación, trajo sanidad, trajo libertad a nuestras vidas, porque es Cristo Jesús. Él, ese verbo, esa palabra, se hizo carne. Y mire, cuando Él se manifiesta, es poder de Dios manifestado en donde Él está. Y eso puede suceder, hermano, con usted. Eso puede suceder conmigo. Pero debemos creer y tomarnos más de la palabra de Dios. ¿Sabe? En el versículo 11 de lo que hemos leído, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a cumplir su plan, pero dice los suyos no le recibieron. Y no es que no solamente no le recibió aquel que lo odia, los de él no lo recibieron. ¿Cómo se sentiría usted cuando los suyos no lo reciben? No debe ser tan lindo. Dice que los suyos no le recibieron. Y yo pensaba, ¿quiénes son esos suyos? Son ese pueblo que fue liberado en cantidad, que fue liberado como un grupo entero. Ese pueblo fue el que los rechazó. Ese pueblo que mientras iban en el desierto, iban caminando, pasando frío de noche, pasando el calor del sol del día, Dios tuvo misericordia de ellos. Y en la noche dice la palabra que el Señor levantaba columnas de fuego alrededor de ellos para que el frío del desierto en la noche no los matara. Y durante el día hay una nube
que los cubría del sol. 40 años viviendo eso. 40 años el Señor hizo caer el maná todos los días para que ellos comieran. Ese mismo pueblo fue cuando apareció Cristo, les rechazó. Ese mismo pueblo que vio la bendición de Dios. Nosotros muchas veces vemos la bendición de Dios, pero a veces esa bendición de Dios no nos acerca a Dios. Nuestro corazón se pone orgulloso, soberbio y termina alejándose de Dios. Y algo que escuché y me impactó, el hijo pródigo fue bendecido por su padre cuando él pide su herencia, cuando él pide su parte. Le dice, dame mi parte. Y el padre le da. ¿Usted cómo toma eso? ¿Es una bendición? Es una bendición. El padre le dio. Y este hijo con esa bendición se perdió. Entonces, hermanos, nosotros, cuando Dios nos bendice, no nos podemos apartar. Dios te da una palabra, que esa palabra te siga acercando a Dios y no te aleje. Dios te da un trabajo, Dios te da una familia, Dios te da algo por hacer que eso te acerque a Dios. Acércate a su palabra, acércate a Cristo, permití que Él crezca en tu vida, que la bendición no nos aparte de nuestro Dios. Este pueblo de Israel salió en bendición, salió en victoria, pero terminaron todos muriendo en el desierto. Y ese no puede ser nuestro fin. Nosotros tenemos que permitir que el Señor nos alumbre con su poder, con su palabra y comenzar de nuevo. No interesa cómo hemos venido hasta hoy, si hemos venido los tumbos, si no hemos tenido en cuenta la palabra. No interesa cómo hemos estado hasta hoy. El llamado de esta palabra es a ser hijos de Dios. Y el llamado de esta palabra es abrazarnos a la palabra de Dios. No sé en qué lugar viene tomando la palabra de Dios este tiempo en nuestras vidas. No sé qué lugar tiene, pero debemos darle una mayor prioridad y decirle, Señor, quiero que me hables. Y recuerde esto, el Hijo es la palabra que lanzó el Padre. El Hijo es la palabra que lanzó el Padre. Recuerde eso para su vida. Recuerde qué es lo que Dios le habló para que ahí pueda llegar. Y a nivel natural, tomemos a Dios como nuestro Padre. Sanemos toda herida, como cantábamos antes de la palabra. Sanemos y tomemos a Dios como Padre. Y comencemos a partir de ahí algo nuevo. Y que podamos ser de bendición para las próximas generaciones. ¿Se entendió? Pero que usted comience a hacer ese verbo hecho carne en este tiempo. Que todo lo que Dios le habló en usted pueda comenzar a crecer y a manifestarse. Vamos a orar. Señor, en este momento, en esta noche, queremos agradecerte, Señor, por el gran amor que nos tienes. No hay otra palabra para expresar, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque a pesar de toda falla, de todo error, tú nos sigues amando y sigues buscando a que nos acerquemos a ti. Señor, gracias por el poder tan grande de tu palabra, Señor. Gracias porque tú lanzas la palabra y las cosas suceden. Porque el verbo se hizo carne una vez y también se puede seguir haciendo carne en nuestras vidas, día tras día que lanzas tu palabra. Señor, tú hablaste como Padre y apareció el Hijo y el Hijo dio fruto, fue un fruto que a ti te agradó. Yo clamo, Señor, que podamos nosotros dar ese fruto que dio Jesús. Te clamo, Señor, que podamos tomar cada palabra que tú nos das, palabras de corrección, palabras de aliento, palabras, Señor, que nos proyectan, cada palabra con la cual tú nos enseñas, que podamos tomarla, que podamos abrazarla, Señor, y que podamos creer y marchar en ella. Señor, quitamos de nosotros toda incredulidad, quitamos de nosotros toda religiosidad con la que leemos la Biblia, Señor. Permítenos escucharte, escuchar al Dios que vive, al Dios real, cada vez que leemos la palabra. Señor, que podamos ver tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, cuando tú nos hablas. Señor, tu palabra limpia, tu palabra restaura, tu palabra vivifica, Señor, tu palabra sostiene, tu palabra, Señor, es la que liberta, tu palabra es la que abre camino, tu palabra, Señor, es la que se cumple y nosotros queremos creerla y abrazarla en cada circunstancia de nuestra
nuestra vida. Hermano, en este momento no se quede callado, comience a presentarle esas áreas difíciles de su vida, donde usted necesita que el Señor obre con su palabra y traiga memoria qué es lo que Dios dice en esa situación, y comience a creer y abrazar esa palabra. Señor, abrazamos palabra de provisión, abrazamos tu palabra de sanidad, abrazamos tu palabra de libertad, abrazamos tu palabra de paz, de gozo, Señor. Abrazamos esa palabra que nos llena de vida, que nos llena de fuerza, que nos protege, Señor, que nos cubre, que nos rodea. Oh, Señor, abrazamos tu palabra en el nombre de Jesús y la creemos para cada área de nuestra vida. La creemos, Señor, en cada situación en la que la estemos necesitando, Señor, y nos tomamos de esa palabra, y aunque hemos estado hundidos quizás por nuestra incredulidad, hoy nos tomamos de esa palabra que nos levanta, nos ponemos de pie en esa área difícil de nuestra vida, nos ponemos de pie en el nombre de Jesús, nos ponemos de pie por la palabra que es poderosa, Señor. Y si esa palabra se hizo carne en el Hijo, Señor, la palabra que tú sigues lanzando el día de hoy sigue vigente y hoy se hace carne en nuestras vidas. Señor, tú lanzas la palabra y aquí están tus hijos para creerla, para abrazarla y para vivirla, Señor, para que tu palabra se haga carne en nosotros y se haga carne en cada generación que sale de nuestros lomos. Señor, gracias te damos por tenerte, gracias por tu poder libertador. Señor, hoy se rompen las cadenas, hoy toda palabra dicha de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de aquellos que nos criaron, de tíos, de primos, de personas de autoridad sobre nosotros, de maestros, de profesores, incluso de pastores, de patrones, de jefes. Hoy toda palabra incorrecta se cae, se quiebra en el nombre de Jesús. Toda maldición lanzada sobre nuestras vidas se corta en el nombre de Jesús, y la palabra de Dios viene a reinar en nuestros corazones y nuestras vidas se levantan en victoria. Somos más que bendecidos por medio de aquel que nos amó. Señor, tú has cambiado nuestro lamento en danza, tú cambias nuestra tristeza en gozo, tú eres el que trae la provisión a nuestras vidas. Señor, ya no seremos más colas, seremos cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición pudre todo yugo, tu bendición pudre la maldición de nuestros enemigos en el nombre de Jesús, y proclamamos la libertad de Cristo para nuestras vidas, para esta semana. Hablamos vida en esta semana, vida sobre nosotros, vida sobre nuestra casa, vida sobre el trabajo, sobre nuestros planes, sobre los anhelos. Hablamos vida, Señor, hablamos lo que tú hablas para la iglesia, en el nombre de Jesús. Hablamos lo que tú hablas para Paraguay y le bendecimos al norte, al sur, al este, al oeste, que tu bien y tu favor lleguen a esta tierra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo lo que haces. Señor, te honramos, te bendecimos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tu palabra en esta noche nos ha hecho libres, porque tu palabra en esta noche no nos deja igual a cómo llegamos, porque tu palabra en esta noche nos ha puesto de pie en victoria, en sanidad, nos ha provisto para toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que haces. Tú eres la vida para nosotros. Tú eres esa palabra que nos sostiene. Tú eres, Señor, Señor, y tú eres el que lanzas la palabra. Y nosotros seremos a partir de hoy el resultado de ella, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.